Oficial, el Barça ficha a Anthony Gordon, el delantero del Newcastle. Y sí, porque mientras algunos están preocupados por la presidencia, mientras algunos están preparando los comicios electorales y otros están preocupados por el Mundial, el Barça está trabajando. Está trabajando en las oficinas, está trabajando en la planificación de la próxima temporada y ahí llega el primer golpe de la temporada. Bien, en los minutos que siguen vamos a abordar este tema, vamos a abordar el tema del fichaje de Anthony Gordon, cómo encajaría en su precio de traspaso, todo lo que tiene que ver con el rendimiento actual del jugador, que ya sabemos que es un jugador bastante polivalente. Bien, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Síganme en los minutos que siguen y podrán conocer a fondo todo lo que tiene que ver con Anthony Gordon, con su fichaje y sobre todo con el posible encaje del jugador en el estilo de Hansi Flick. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Eso es lo que vamos a tratar en este video. Bien, el jugador Anthony Gordon, procedente del Newcastle, tiene 25 años. Puede jugar en las tres posiciones del ataque, aunque sabemos que naturalmente nace como un extremo izquierdo jugando a pierna cambiada, aunque si esta temporada su antiguo entrenador Anthony Howe lo ha utilizado ante la necesidad del equipo del Newcastle por un delantero centro, porque Woltemade, el flamante fichaje del verano pasado, no había funcionado. En esa situación, Howe decidió de modificar, implementar nuevas ideas y utilizó para esas modificas a Anthony Gordon, colocándolo como una especie de falso 9, una especie de 9 que no es de referencia, un 9 bastante móvil, y eso desató completamente el rendimiento de Gordon, que lo llevó no solo a marcar diferencias en esta Champions League, donde marcó 10 goles, 4 de ellos en un solo partido, en solo 45 minutos contra el Karabakh, que es una marca para la competición. Por lo que sí, Anthony Gordon trae gol al Barcelona, quizás no tanto, no al nivel de un Lewandowski, no al nivel de un Harry Kane o de un Mbappé, pero es un jugador que tiene otros puntos fuertes, más allá de que está en constante progresión y que a sus 25 años diríamos que sí, está en el punto más alto de su carrera, pero también tiene mucho margen de mejora. Ahora, con su 1,83 de altura, es un jugador que también tiene un físico bastante fuerte, un jugador que físicamente tiene piernas fuertes, lo que le permite sobre todo esos despliegues de energía y esos derroches de energía que hace en cada partido y que lo colocan como uno de los futbolistas más atractivos a la hora del trabajo defensivo y de la ayuda en la fase de presión alta. Eso es fundamental y creo que, sinceramente, fue uno de los aspectos fundamentales que se evaluaron. Esto lo creo porque si vemos el sistema de Hansi Flick, es un sistema, una filosofía que se basa única y exclusivamente en la presión alta. Sí, hay mucho juego directo, hay desmarques de ruptura, pero todo está supereditado, o sea, todo depende de cuán eficaz es o sea la presión alta. No dejar, no permitir que el rival salga desde abajo en construcción fácilmente es uno de los aspectos fundamentales de este Barcelona y que, digamos, se han valorado de manera eficaz a la hora de afrontar el fichaje de Gordon. ¿Por qué lo digo? Bien, porque Anthony Gordon, una de sus características principales es ese derroche, digamos, de energía. Es un jugador que, como Rafinha,
es un jugador que lo deja todo en el terreno de juego, es un jugador que constantemente está retrocediendo para ayudar a sus compañeros en fase defensiva. Y no solo eso, sino que a la hora de la presión alta es uno de los jugadores más eficaces en esa faceta. Ahora, cuando vamos a analizar el perfil táctico y técnico del jugador, es un jugador que se destaca por su velocidad al espacio. Yo diría que sería bastante similar, sería un punto intermedio entre Ferran Torres y Marcus Rashford. O sea, es un jugador que tiene muchos puntos en común con los otros dos, con Rashford y Ferran Torres. ¿Por qué? Porque sí, sabemos que naturalmente es un extremo izquierdo, como lo es Rashford, y también como lo fue en su momento Ferran Torres, que sí, en ocasiones hemos visto a Ferran jugar en esa banda, en la banda izquierda, a pierna cambiada, pero no es su fuerte. Ferran se ha convertido en un delantero centro con movilidad, con carrera al espacio, con desmarque de ruptura, con juego asociativo, y eso es lo que viene a hacer Anthony Gordon viene a competir por un puesto de titular con Ferran Torres. No es un delantero al estilo Lewandowski, al estilo Harry Kane, al estilo Mbappé, pero es un jugador que complementa. Yo lo veo de esa manera. Es un jugador que suma y no que resta. Es un jugador que viene a sacrificarse. Si es el mismo Gordon que hemos visto con el Newcastle, es un jugador que se sacrifica por sus compañeros, es un jugador que se deja la piel en la presión alta y en las tareas defensivas. También es un jugador que tiene bastantes rasgos asociativos. Y lo digo no solo por los 17 goles que ha marcado esta temporada, sino también por las 5 asistencias que ha dado. Es un jugador que, digamos, tiene un talento diferencial, un jugador que a priori, sí, seguramente será una pieza de cambio, no solo en el ataque como delantero centro, como falso 9, como delantero con movilidad, como lo es Ferran Torres, sino que también puede dar descanso y hacer rotaciones en la banda izquierda con Marcus Rashford, si finalmente termina quedándose en el club, y también con Rafinha dando descansos, y porque sabemos que Rafinha ha tenido problemas físicos esta temporada. Esta es una temporada atípica, la próxima será una temporada atípica porque estará precedida por el campeonato mundial, y eso podría traer consigo dificultades en cuanto a lo físico, sobre todo para jugadores claves en sus respectivas selecciones nacionales. Y Rafinha es un jugador clave en Brasil, es un jugador que por su estilo de juego, por su modo de jugar, lo deja todo en cada partido, y ese desgaste puede traer consecuencias de cara a la próxima temporada. Esto lo vemos y sucede continuamente. La temporada es muy larga, y tener a un jugador de la calidad de Anthony Gordon, que te puede jugar con grandes resultados, sea como extremo izquierdo que como delantero centro, es un punto importante a la hora de valorar este traspaso, que no lo había dicho y yo no sé de qué estoy hablando. El precio del traspaso es importante porque de ahí es donde se evaluará en futuro si fue una operación factible, si fue una operación con un buen rendimiento, si fue una operación con pérdida. El traspaso se cerró por 70 millones de euros fijos más 10 en variables. Unas variables que dependerán de los resultados colectivos del equipo y sobre todo también de la participación de Anthony Gordon.
Es decir, que esos 10 millones dependerán de si el Barcelona gana títulos importantes, y entre esos títulos importantes seguramente estará la Champions, seguramente estará la Liga, y sobre todo si Anthony Gordon es protagonista, o sea, que juega una cantidad de minutos que lo conviertan en protagonista a la hora de la obtención de estos títulos. Por lo que, desde mi punto de vista, para un jugador de 25 años que según Transfer Market tiene un valor de mercado de 60 millones de euros, pagar 70 millones más 10 en variables, o sea, unos unos 10 millones por encima de su valor de mercado según Transfer Market, y otros 10 millones potenciales si el jugador triunfa en el Barcelona. Creo que es un buen negocio. Creo que aquí hay poco que reclamar a Deco. Como director deportivo ha hecho un magnífico trabajo, y sobre todo si, como creo que haya sido, que haya tenido el ok de Hansi Flick, porque si vemos a Anthony Gordon es un perfil Rafinha, un perfil Ferran, un perfil quizás no tanto Rashford, porque si una de las cosas que no me ha gustado tanto de Rashford en esta primera temporada en el Barça ha sido su sacrificio defensivo, su implicación y su intensidad a la hora de presionar, a la hora de replegar. Hemos visto en muchas ocasiones un Rashford apático. Y esto es importante, sobre todo si quiere continuar en el Barcelona, y si continúa, si quiere mantenerse siendo protagonista y mantener la confianza del entrenador, tiene que mejorar en ese aspecto. Por lo demás, Anthony Gordon es un jugador, como ya dije, al estilo Hansi Flick, al estilo Rafinha. Esos jugadores que corren, esos jugadores que dejan la piel por sus compañeros, y eso es lo que se necesita en este Barcelona. En un Barcelona que la característica fundamental es el sacrificio, es la intensidad. Es lo que esperamos para la próxima temporada, que el equipo no baje el ritmo, más bien que lo aumenten y demuestren que la tercera liga consecutiva es posible. Bien, yo lo dejo aquí porque analizando algunos de sus datos, sí, esta temporada no es una temporada para, digamos, para tenerla como factor de comparación, para definir qué tipo de jugador es Anthony Gordon, porque yo creo que el jugador ha sido un poco víctima de la irregularidad del Newcastle esta temporada en la Premier League, sobre todo, porque en la Champions sí vimos un Newcastle que comenzó bastante bien, pero poco a poco se fue apagando hasta que le tocó enfrentarse al Barcelona, y nos los puso bastante complicados, no los puso nada fácil, sobre todo en Inglaterra, donde sacó un buen resultado con un despliegue de energía bastante intenso, lo que hizo presagiar a malos augurios para el Barça, que luego en el partido de vuelta en el Camp Nou, después de unos primeros 45 minutos bastante igualados, logró imponerse por técnica y creo que por pegada al Newcastle, y terminó definiendo completamente la eliminatoria con una goleada en el global que sinceramente no reflejó la realidad de la eliminatoria. Por lo que sí, creo que Gordon es un buen fichaje para el Barça, es un fichaje que, si bien aportará otras características en comparación con lo que aportaba Lewandowski, si bien será un poco más de lo mismo si tenemos en cuenta a Ferran Torres, si tenemos en cuenta a Marcus Rashford, habrá que ver cómo el jugador se las ingenia para hacerse con un hueco en el 11 titular, porque a priori creo que Ferran lleva ventaja,
no solo por lo logrado en esta temporada, que vamos a analizar los números de Ferran, porque si estamos hablando de Anthony Gordon, es justo también analizar los números de Ferran Torres para ver contra qué estadísticas se enfrenta Anthony Gordon. Bien, Ferran Torres tiene una estatura bastante similar, 1,82 de estatura, 26 años de edad, pero vamos a ver el rendimiento esta temporada. Bien, Ferran Torres esta temporada llegó hasta los 20 goles, bastante notable su aporte goleador, que cuando vamos a compararlos con los 17 goles de Anthony Gordon en el Newcastle, estaban bastante cerca. Creo que será una competencia bastante intensa a la hora de definir la próxima temporada quién será, cuál de los dos será el 9 titular o, digamos, en momentos determinados, cuál de los dos tendrá más minutos. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos videos.